Sierra de Historias, con Alberto Garín. Masada fue una fortaleza construida por los reyes judíos del siglo I a.C. en la orilla occidental del Mar Muerto, cuya idea era proteger este flanco frente a los nabateos de Petra, que ponían en riesgo el reino de los judíos por este lugar. Con el tiempo, Masada, ya reinando Herodes el Grande, se convirtió en la fortaleza que este rey eligió para protegerse a sí mismo y a su familia. Y más tarde, ya en el siglo I después de Cristo, a partir del año 70, se convirtió en el último punto de resistencia de los judíos en su revuelta contra los romanos. La historia del sacrificio de este grupo de judíos que quedaron encerrados en este lugar es ampliamente conocida. Los romanos terminaron por construir una gigantesca rampa para saltar la fortaleza y antes de ser tomados prisioneros, los judíos decidieron matarse entre ellos y el último suicidarse. Pero lo que vamos a ver hoy no solo es el relato de esta historia ampliamente conocida, sino sobre todo cómo habían hecho tanto los reyes del siglo I a.C. como sobre todo estos rebeldes judíos que quedaron aquí para poder sobrevivir tan largo tiempo, dónde almacenaban su comida y sobre todo de dónde obtenían el agua, que es el elemento clave y más importante para comprender cómo podía funcionar Masada. La fortaleza de Masada se encuentra situada al suroccidente del Mar Muerto, en Israel. Se trata de una meseta aislada de las colinas de Judea. Fue precisamente este carácter aislado lo que hizo interesante Masada para los reyes judíos de finales del siglo II a.C. hasta mediados del siglo I después de Cristo. Pero como ya hemos señalado, al estar situada en el ángulo suroccidental del Mar Muerto, controlaba el paso de cualquier viajero que quisiera transitar hacia el norte. Ese fue otro de los elementos que tuvieron en cuenta los reyes judíos, puesto que al fortificar Masada estaban consiguiendo controlar ese paso, sobre todo frente a sus enemigos del sur, los nabateos, cuya ciudad más significativa y capital durante largo tiempo fue Petra. Si estos nabateos deseaban avanzar por estas orillas occidentales del Mar Muerto, inevitablemente habían de pasar al pie de Masada y era fácil controlarles solamente mediante el uso de arqueros para evitar ese viaje. Pero es que además Masada cerraba a otro punto más cercano, el gran oasis de Ein Gedi, que podía convertirse en el mejor lugar para abastecerse de agua potable de estas tropas que podían querer avanzar hacia el norte del Mar Muerto. Esa primera ocupación militar de Masada hay que atribuirla al rey asmoneo Alejandro Janeo, en el salto del siglo II al siglo I a.C. Una vez más, lo que hizo fue instalar una pequeña guarnición que controlara el paso, siempre teniendo en mente poder controlar a estos nabateos del sur. Esa guarnición fue la que aprovecharía años después Herodes el Grande, cuando ya convertido en rey de los judíos con el apoyo de sus aliados romanos y considerando que era un buen lugar para refugiarse en caso de que sus súbditos quisieran sublevarse contra él, comenzó a reacondicionar el lugar, que dejó así de ser un simple fortín militar para convertirse en todo un lugar palaciego, donde Herodes en un primer momento hizo proteger a su familia, pero con el tiempo lo convirtió en uno de los espacios de recreo que por todo su reino fue construyendo. En ese sentido hemos de recordar que Herodes fue un gran rey constructor. No solamente levantó o mejoró esta fortificación de Masada, sino también tenemos la otra gran fortificación más al norte del Herodio, o las propias rehabilitaciones que hace del templo y de otras grandes residencias en la mismísima Jerusalén. Este palacio de Masada, esta fortificación palaciega de Masada, en el momento en el que tras la muerte de Herodes su reino es dividido entre sus sucesores, quedó convertida en de nuevo una pequeña fortificación militar para el control de este territorio, hasta que, con ocasión de la revuelta de los judíos,
que se va a producir en el año 66, Masada vuelve a adquirir un protagonismo notable que es el que ha terminado por quedar en la memoria presente. En esa revuelta de los judíos, en principio iniciada en la Galilea, rápidamente se extiende hasta Jerusalén, donde los diferentes grupos de judíos van a enfrentarse a los romanos. Allí van a ser derrotados por el futuro emperador Tito en el año 70, y algunos grupos de rebeldes son capaces de huir, y uno de estos grupos se refugia en Masada, donde acabaron con la minúscula guarnición romana que estaba allí, y desde esta posición militar privilegiada comenzaron a asediar el territorio en torno hasta provocar el movimiento contra ellos del gobernador romano de Judea, Lucio Flavio Silvia, que fue quien en torno al año 73 se encargó de acabar con estos rebeldes. Para ello, sitió la ciudad, rodeándola por un muro que impedía que saliera cualquiera de los rebeldes que se encontraban dentro de la misma, pero el paso siguiente era tomar este punto elevado, que era en definitiva esta meseta aislada de Masada, y para ello mandó la construcción de una colosal rampa, con la cual pudo sortear esa diferencia de altura, una rampa que básicamente podemos decir tiene unos 100 metros de altura por unos 200 metros de largo, rampa a través de la cual los soldados romanos fueron capaces de acceder al interior de Masada, momento en el que los defensores, sabiéndose perdidos, decidieron matarse entre ellos, siendo el último de los judíos el que se suicidó para que de esa manera los romanos no encontraran a ninguno de estos defensores vivos en el momento de tomar la fortaleza. ¿Cómo era esta fortaleza que terminó por caer en manos de los romanos allá por el año 73? Pues como decíamos, a aquella guarnición inicial muy sencilla de los tiempos de Alejandro Janeo, Herodes el Grande le hizo construir una serie de estancias, de edificios que ennoblecieron el lugar. El más destacado es el Palacio Norte, situado, como su nombre indica, en la parte septentrional de la meseta de Masada, y que además contaba con una serie de miradores escalonados sobre la colina, según esta iba descendiendo, que ofrecían una vista hacia ese norte del Mar Muerto muy interesante, e incluso al revés, permitía a los habitantes de Masada poder observar de una forma agradable a cualquier grupo humano que estuviera bajando por las orillas del Mar Muerto hacia esa fortificación de Masada. Indudablemente, el objetivo de Herodes era ofrecer esa sensación de grandeza ya antes de que cualquiera pudiera subir hasta la fortaleza, solo con observar estos palacetes circulares que descendían por esa colina norte. Una singularidad: en la rehabilitación que se ha hecho del sitio arqueológico existen unas maquetas muy bien elaboradas que nos permiten comprender rápidamente cómo eran las estructuras de Masada en general y en particular de estos palacios norte. Dentro del lujo con el que Herodes se quiso dotar en su fortaleza Palacio de Masada, en este sector norte encontramos una serie de termas a modo de saunas siguiendo las tradiciones helenísticas. Es decir, una sucesión de habitaciones donde nos vamos a encontrar una primera habitación caliente, el caldarium, donde la temperatura subía gracias a una caldera exterior en la que se cargaba el combustible y una vez que éste se encendía, el aire caliente circulaba por debajo del suelo del caldarium a través de los hipocaustos, esos conductos creados por una serie de columnillas que soportan ese suelo por el que se desplazan los usuarios. En este espacio caliente, si éramos capaces de tener algún contenedor de agua y echarlo encima de esos usuarios, rápidamente se producía un vapor a modo de sauna. A continuación habría un tepidarium como final de esta sucesión de hipocaustos, una sala, por tanto, de temperatura templada, y finalmente un frigidarium, donde había una pequeña bañera con agua fría para terminar el paso por este espacio de termas que, insistimos, son las propias y habituales del mundo helenístico. Pero Herodes se hizo habilitar un segundo conjunto de residencias, el llamado Palacio Occidental, que curiosamente será el que se quede más cerca de la rampa de los romanos y que bien podía servir como espacio donde habitar parte de esa corte que acompañaría a Herodes en los momentos que éste residía en Masada.
Entre ambos conjuntos palaciegos tenemos una sinagoga. Sabemos que, por el relato de Flavio Josefo, el historiador judío que contó la toma de Masada, fue ahí donde se llevó a cabo la última reunión previa a la entrada de los romanos, cuando los judíos rebeldes deciden que prefieren la libertad a costa de su vida que dejarse tomar prisioneros. No tenemos muchas sinagogas del mundo antiguo y esta nos da una buena idea de cómo eran estos templos judíos previos al mundo medieval. En esencia, salas de reuniones sin ese carácter tan jerarquizado que vamos a encontrar en las iglesias cristianas posteriores, que en algunos casos se han pretendido ver como herederas de las sinagogas. Como ya hemos señalado, en el año 73 Masada fue tomada por los romanos mediante la construcción de una gigantesca rampa que les permitió acceder a esta meseta aislada. La construcción de la rampa no exigía una complejidad notable, se trataba exclusivamente de acumular un montón de tierra y el general encargado, Lucio Flavio Silva, contaba con al menos una legión, 6.000 hombres, más todos los auxiliares de los que podía depender, quizás llegando de 9 a 10.000 personas. Esto significa que trabajando de una manera regular, bien podrían haber construido esa rampa en no más de 15 días, más allá del tiempo previo que hubieran utilizado para levantar el muro que rodeaba por completo la ciudad, así como los campamentos desde los cuales estos soldados de la legión acosaban a los defensores de Masada. Algo que nos llama mucha atención cuando vemos estos campamentos es que están colocados todos en puntos elevados que evitaban los wadis naturales por los que discurrían el agua en los momentos de lluvia que venían desde los cercanos montes de Judea. Un elemento a tener muy en cuenta porque estos wadis son claves para entender uno de los elementos fundamentales de Masada, el abastecimiento de agua. Porque inevitablemente, si tenemos que pensar en una fortificación que ya desde los tiempos de Herodes el Grande fue concebida para resistir, recordemos que para este rey judío la idea era tener Masada como último refugio en caso de que los enemigos vinieran en contra de él. Para ser capaces de resistir era necesario contar con una cantidad importante tanto de alimentos como sobre todo de agua. Y en ambos casos estamos hablando de un lugar tremendamente árido, donde era prácticamente imposible cultivar, donde el agua de lluvia que podía llegar a lo alto de la meseta era realmente reducido, de modo que todo debía llegar desde fuera. En el caso de los alimentos, sabemos que lo que hicieron fue sencillamente almacenar una grandísima cantidad de estos, para lo cual construyeron una serie de almacenes que son de los edificios más significativos cuando uno recorre Masada. Son unas naves alargadas, unas junto a otras muy numerosas, pero hemos de entender que sin toda esa gran cantidad de almacenes era imposible para los defensores de Masada permanecer la cantidad de meses que pudieron estar ahí arriba. Hay que señalar algo en relación a los almacenes. En el proyecto de rehabilitación del sitio, pensando en la visita de los turistas, en los almacenes podemos observar, y en todos los edificios restaurados de Masada, una línea negra que separa dónde estaba el muro original del recrecimiento que han hecho los arqueólogos empleando el mismo material. De esta manera hay un gusto por mantener la estética del sitio sin por ello dejar de señalar a los visitantes dónde está la parte añadida. Pero además, en el caso de los almacenes, si bien es cierto que la mayor parte de ellos fueron vaciados para tratar de entender los estratos arqueológicos, algunos se han mantenido tal cual los arqueólogos los encontraron en los años 60, para que de esta manera el visitante entienda qué es lo que el investigador hallaba cuando empezó a intervenir en Masada. Pero sin duda el otro elemento clave es el agua. Hemos de pensar que para la construcción de Masada se va a emplear el propio material del lugar, por lo que hay una serie de canteras, una muy interesante cerca del Palacio Norte, que fueron claramente excavadas para obtener ese material. Pero otras de esas excavaciones pudieron ser empleadas directamente como cisternas e incluso como baños. Hay una muy jugosa, casi en medio de la meseta, en una posición bastante elevada, quizás fuera una especie de colinita natural que sencillamente fue horadada para colocar ese baño, pero obviamente hay que llevar el agua hasta ese punto elevado. Quizás sencillamente se acarreaba mediante ánforas u odres y esta era toda la solución. Pero es indudable que si decidieron empezar a almacenar agua en ese punto elevado es porque podía servir como un sitio para a continuación distribuir hacia otros puntos de agua en los edificios inferiores que quedaran en torno a este edificio mayor. La solución es muy sencilla, se excavaba en estas cisternas, se colocaban unas gradas, unos escalones que permitían acceder descendiendo por ellos hasta donde se encontrara el nivel del agua. Algo parecido nos va a ocurrir en la gran cisterna que tenemos junto al Palacio Norte. Allí contamos con un pequeño depósito, también con unas gradas para llegar hasta el nivel de agua y sobre todo un gigantesco agujero que sería el
punto fundamental para ese almacenaje de agua. Pero un punto fundamental donde de nuevo nos seguimos enfrentando a algo muy interesante, y es cómo hicieron para poder llenar todo ese gigantesco depósito hídrico. Habitualmente se considera que a lomos de mula se subían los odres por los complejos senderos que ascendían hasta Masada y sencillamente se iba volcando al interior de la cisterna. Pero tratemos de reflexionar un poco más y de entender cómo se podía haber conseguido una alternativa a esta solución un tanto pedestre de sencillamente acarrear agua. Para ello contamos de nuevo con una maqueta realizada por los arqueólogos donde nos explican una posible solución para hacer llegar ese agua. Por debajo de los miradores del Palacio Norte se han encontrado una serie de oquedades en la propia pared de la meseta de Masada, hacia donde se dirigían unos canales que llegaban desde las cercanas colinas de Judea, pasando en paralelo junto a la rampa construida los romanos. Es decir, estos canales tomarían el agua desde los wadis que venían desde esas colinas, lo harían descender suavemente hacia esos agujeros excavados en esa falda occidental de la meseta de Masada, de manera que ya tendríamos un primer depósito al interior de la meseta donde se podía acumular el agua. Si se hubiera construido algún tipo de pozo desde la parte superior de la meseta hacia estas aperturas, ahí ya podríamos tener una posible entrada de agua, sencillamente mediante poleas y un pozo ordinario. Reteniendo esta idea de esos pozos que podían comunicar hacia estos oquedades en la parte inferior de la cara occidental de la meseta, también es cierto que existe un camino llamado el Camino del Agua por donde podían subir las retahílas de mulas. La diferencia con la versión previa es que el camino a recorrer sería más corto. ¿Por qué no tenemos evidencia de esos pozos? Pues hemos de pensar que si estamos hablando de poleas y similares, estas, habiendo sido hechas de madera y cuerda, con el paso del tiempo pudieron desaparecer, si no es que fueron directamente destruidas en el momento de la toma de la ciudad por los romanos. A esta serie de oquedades que encontramos en la cara occidental de Masada, habría que añadirle la gran cisterna que se accede desde el lado oriental, no lejos de donde llegan los turistas cuando suben en el teleférico. Ahí tenemos situada esa entrada, una profunda y amplísima cisterna que se nutría mediante un acueducto cuyo origen debía venir de los mismos acueductos que estaban metiendo el agua en la cara oriental y del que quedan algunos restos bajo la rampa por la que los turistas acceden a Masada. En el caso de esta cisterna oriental, la forma de obtener el agua sería más sencilla. Los habitantes de Masada se limitarían a descender por la escalera que hoy empleamos los visitantes y en aquella grada donde se encontraba el agua, agachándose y con el cubo podría obtener ese agua. En cualquier caso, en esta cisterna oriental tenemos el mismo problema que las del lado occidental. ¿Cómo hacemos para introducir el agua en esos acueductos que nutrían estos depósitos? En esta teoría nos falta un elemento clave a entender ampliando la geografía en torno a Masada. Si observamos cualquiera de los wadis, de esas ramblas que rodean la fortificación, lo que vamos a encontrar es en la parte final, en el momento en que las colinas de Judea, que han tenido un descenso paulatino y suave, caen de forma abrupta hacia la gran falla formada por el Mar Muerto, es decir, cuando hemos bajado ya hasta los 0 metros a nivel del mar y a partir de ahí caemos de esa manera, insisto, muy abrupta hasta los 400 metros por debajo del nivel del mar, donde está el Mar Muerto. En esa fase final es donde en la maqueta encontramos el punto de partida de esos canales que llevarían el agua hasta el interior de Masada. Y ahí tenemos un problema, porque lo que estaríamos viendo es una entrada de agua torrencial, puesto que si los canales estuvieran tomados directamente cuando se produce ese escalón entre esa llanura suave que son los montes de Judea hasta el gran corta, el gran barranco que va hacia el Mar Muerto, el agua en ese momento, insisto, llegaría de una manera muy torrencial, con lo que poder dirigirla hacia el interior de Masada se volvería realmente complicado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es posible que tengamos que remontarnos hacia esa semillanura formada por el final de los montes de Judea para buscar dónde se podía almacenar ese agua como paso previo a introducirla a estos canales. Es decir, los canales no podían tomar directamente de los torrentes, tendría demasiada presión los pocos días de lluvia en las que el agua llegara y habría que estar almacenando ese agua en esa otra parte superior. Llegados a esa parte superior,
Inmediatamente al occidente de Masada, a no más de unos 5 kilómetros, encontramos una serie de pequeñas colinas, las montañas de Canaim. Estas provocarían unos pequeños wadis, uno de los cuales se llama el Wadi de Masada, en donde la cantidad de agua acumulada sería realmente muy escasa, de modo que no es de ahí desde donde podemos esperar que llegue el agua, es decir, la lluvia precipitada en las montañas de Canaim, volcadas a estos pequeños wadis, que son los que llegan hasta el pie de Masada. Hemos de fijarnos en otros dos sistemas de wadis situados tanto al norte como al sur de estas montañas de Canaim. Lo que nos vamos a encontrar son dos sistemas de wadis bastante complejos. Al norte de Masada tenemos el Nahal Harduf y al sur el Nahal Rajaf. En ambos casos estamos hablando de unos wadis cuyas cabezas remontan hasta lo más alto de las colinas de Judea, llegando a la zona de la ciudad de Hebrón. Ahí estamos hablando ya de 60-70 kilómetros, donde en esa cuenca del wadi se van recogiendo todas las torrenteras que se encuentran en este sector, muchísimo más amplias. En ese momento los ingenieros de Herodes lo que tenían que hacer era ir colocando sucesivos diques donde ir conteniendo el agua, de manera que se evitara una llegada torrencial de la misma que fuera imposible de canalizar hacia el interior de Masada. A partir de ahí tiene que existir algún tipo de conexión entre estos dos wadis, tanto el Nahal Harduf como el Nahal Rajaf, que fueran reconducidos poco antes de llegar al escalón que cae hacia el Mar Muerto, fueran reconducidos hacia esos wadis menores, comenzando por el Wadi de Masada. Y de esa manera ya podíamos llevar por esa canalización que hemos visto en la maqueta que encontramos, la maqueta hecha por los arqueólogos que encontramos dentro de Masada, de esa manera ya se podía encaminar el agua hacia esos agujeros subterráneos que tenemos en la parte inferior de la fortaleza. Pero es más, al tener una sucesión de diques donde ir conteniendo el agua, no se trataba solo de recoger ese agua el día que se precipita y que de forma torrencial va a llegar hacia la ciudad, sino que se va conteniendo y se puede ir en los sucesivos días e incluso semanas ir canalizando el agua hacia esas fortificaciones. Por supuesto, si esa canalización se hubiera realizado mediante algún sistema de tubería cerrada, una tubería de barro cerrada, donde fuera capaz de aguantar una cierta presión, incluso se podría llegar a ganar algo de nivel en la subida de esos depósitos interiores. O podemos ir aún más lejos. ¿Pudo haber algún sistema de norias? Es decir, cuando está llegando ese agua hacia estos canales que hoy encontramos perfectamente indicados en la maqueta, esos canales fueran auténticos canales para norias que permitieran elevar el agua hacia un canal superior y a continuación hacia otro canal superior, y estuviera garantizado el funcionamiento de las norias, al menos en tiempo de lluvias, gracias al hecho de que al tener esos diques de contención en las colinas de Judea nos garantizaríamos una continuidad en el abastecimiento de aguas que hiciera funcionar esas norias. Pudiera ser. Esto que estoy planteando en realidad es una hipótesis que me viene en la cabeza al haber entendido cómo funcionaba otro mundo de estructuras hidráulicas importante, contundente, como son las minas de las médulas en León, las minas romanas, donde allí de nuevo se creó, al menos un siglo después de lo que estamos viendo aquí en Masada, en los tiempos de Herodes el Grande, se creó todo un sistema de canalización de agua hacia grandes diques donde ese agua se acumulaba para a continuación utilizarlo para la excavación de las montañas. Si trasladamos ese modelo que conocemos bien documentado en las médulas a este sector de las colinas de Judea previo a su entrada de agua a la propia fortaleza de Masada, estaríamos ante un sistema muy similar que nos permitiría obtener una cantidad de agua mucho más grande que la que tenemos en la actualidad, donde sencillamente se nos está diciendo que el poco agua con el que se cuenta es el que llega a través de esos wadis minúsculos, como el Wadi Masada, de un recorrido, ya digo, de no más de 5 kilómetros, donde difícilmente, por mucha lluvia que caiga el día en que descarga el gran torrente, pudiera ser suficiente para abastecer las grandes cisternas de la fortificación. Pero si por el contrario tuviéramos todo ese sistema que nos viene desde la parte superior, ahí sí podríamos tener toda esa cantidad de agua que permite entender no solamente el confort y lujo que tuvo Herodes en sus palacios, sino sobre todo porque los rebeldes de Masada fueron capaces de aguantar un montón de meses, incluso algún año, el sitio al que fueron sometidos por los romanos. Por cierto, Masada tuvo una historia final una vez que cayó en manos de esos romanos. A ese periodo final corresponden las últimas estructuras que encontramos en la parte superior de la fortaleza, prácticamente en medio, que es una pequeña iglesia bizantina y una serie de celdas que pudieron emplear los monjes de esa iglesia bizantina.
Llegados aquí, es muy probable que todo este complejo sistema hidráulico que he querido explicar ya no funcionase, y estos monjes bizantinos sí tuvieran que depender del acarreo de agua traído por mulas, ya fuera desde esas bodegas inferiores o ya fuera directamente desde la no muy lejana fuente, el no muy lejano oasis de Engedi. Obviamente estamos hablando de ¿cuántos? 6, 8 monjes, y para ellos sí que lo que podían traer las mulas sería suficiente. Quizás sea esta etapa final cuando esos pocos monjes bizantinos que se quedaron viviendo hasta la conquista islámica del lugar en lo alto de Masada, que se hacían traer el agua a lomos de mula, quizás esa sea la imagen que nos ha quedado hasta hoy de cómo se abastecía de agua la fortificación de Masada. Pero es indudable que ese es el gran reto, entender cómo se resolvió ese abastecimiento para poder terminar de comprender la capacidad que tuvieron tanto Herodes de tener un conjunto palaciego de lujo donde incluso había baños y termas, como los propios rebeldes judíos que fueron capaces de soportar ese sitio romano durante tanto tiempo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.